Ok, vamos a continuar con la siguiente parte de este tema. Bueno, ahora vamos a ver, ya vimos cómo una neurona está, cuáles son las características de una neurona en reposo, las características eléctricas de una neurona en reposo. Ahora vamos a ver cómo hace para comunicarse con otras neuronas. Bueno, lo que vimos en el video anterior, que son las características de la neurona en reposo, son la base para que la neurona pueda comunicarse. Entonces vamos a ver ahora la sinapsis y los potenciales de acción. ¿Estamos listos? Bueno, entonces como habíamos visto, las neuronas, además de sus formas extrañas y sus extensiones bastante largas, que son sus axones y sus dendritas, aquí por ejemplo vemos un largo axón aquí que se está uniendo con las dendritas de otra neurona. Entonces, en los puntos donde se une, los puntos de unión, les vamos a llamar sinapsis. En realidad, las neuronas no se tocan las unas con las otras, la mayoría de ellas. Hay una pequeña porción que sí se tocan y se comparten sus cuerpos, pero la mayoría no, ni siquiera se tocan. Están a una pequeña distancia prudente, pequeña pero prudente, y en la cual lo que hacen es comunicarse a través de sustancias químicas, por eso se llaman sinapsis químicas, pero en realidad pues no se tocan como tal, o sea, su comunicación ni siquiera es de mandarse así pulsos eléctricos, lo que se mandan son sustancias químicas. Entonces, esto que está aquí es un ejemplo de una sinapsis química, es el punto donde se une. Como ya habíamos visto, pues hay una de las ramificaciones de la neurona, que es la que manda la información, que quedamos que era el axón, y otra de las ramificaciones, otras cuantas, que son las que reciben, que quedamos que se llamaban dendritas, así que en esta imagen, por ejemplo, esta extensión de una neurona que está mandando la información sería ¿el qué? Exacto, el axón. Y esta otra región que está recibiendo la información, pues forma parte de una, exacto, de una dendrita. Muy bien, chicos. Bueno, pues esta unión entonces se llama sinapsis y es muy conocida. La mayoría de las neuronas tienen una comunicación química, la que estamos ilustrando acá, en una sinapsis química. Sin embargo, hay una pequeña cantidad que se llaman sinapsis eléctricas, que luego les pondré en otro video, pero que es muy cortito en realidad porque lo vamos a ver poco. Casi todo lo que vamos a estar viendo está basado en la sinapsis eléctrica porque lo que vamos a ver después, un poco después, que van a verlo en realidad con la doctora Herminia Pasantes en su video sobre las drogas, cómo funcionan los medicamentos psiquiátricos y cómo funcionan las drogas y en general todo lo que puede llegar al cerebro, está basado en las sinapsis químicas, ¿no? Bueno, entonces esta es una sinapsis, como vemos aquí tenemos una neurona, que es la neurona que le vamos a llamar presináptica. La neurona que manda la información le vamos a llamar la neurona presináptica. Tenemos su axón largo, que termina en su terminal, se llama terminal axónica o terminal de axón, esta regioncita de aquí, y que se va a comunicar con una dendrita de otra neurona que le vamos a llamar postsináptica, porque está pues justo después de la sinapsis. Entonces aquí, justo entre las dos, en esa hendidura en la que parece que no hay nada, que es una especie de espacio, esa es la sinapsis y ahí es donde va a ocurrir toda la magia. Bueno, ¿qué magia va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es que la neurona presináptica va a enviar una información a la otra. ¿Qué información? Lo que vamos a enviar son los neurotransmisores, que seguramente han oído hablar de ellos. Los neurotransmisores son elaborados dentro de las neuronas hacen sus neurotransmisores. Por eso les decía que no es como que le podemos dar una pastilla de neurotransmisor a alguien, porque las neuronas no lo pueden ocupar así. Para empezar, ni siquiera pasa la barrera hematoencefálica y después, en realidad, las neuronas hacen sus neurotransmisores, no es como que se los puedas dar. O sea, tienen que producirse dentro de sus núcleos y viajar a lo largo de todo el axón, en estas bolitas que se llaman vesículas, viajar hasta la terminal del axón, donde se van a fusionar con la membrana, como dos burbujas. ¿Han visto cómo dos burbujas se pueden fusionar? Burbujas estas de jabón, que se juntan y se fusionan en una sola. Bueno, más o menos así. Estas vesículas sinápticas se van a unir a la membrana de la neurona, se van a fusionar
y van a liberar su contenido de neurotransmisor hacia el exterior. ¿Cuándo van a hacer eso? Bueno, eso van a hacer cuando a esta neurona presináptica le llegue un potencial de acción, que veremos cómo se produce en la siguiente neurona. Entonces, le llega un potencial de acción y lo que va a hacer es el potencial de acción, entre muchas cosas, es toda una cadena química, lo que va a hacer es provocar que estas vesiculitas se fusionen y vacíen hacia el exterior su contenido, que son los neurotransmisores. ¿Está ahí bien? Los neurotransmisores son moléculas muy complejas, después vamos a ver cómo son. O más o menos simples, dependiendo del tipo de neurotransmisor, y tienen ciertas funciones, pero no van a pasar a la siguiente neurona. Mucha gente piensa que los neurotransmisores van a pasar a la siguiente neurona y no es así. Ahora vemos cómo funciona. Bueno, entonces estábamos en que tenemos nuestras vesiculitas sinápticas, que son como si fueran burbujas de jabón llenas, en este caso están llenas de neurotransmisores, dependiendo del neurotransmisor que produzca la neurona. Hay neuronas que producen serotonina, hay neuronas que producen glutamato, etc. Entonces, lo que va a pasar es que va a llegar el potencial de acción y va a hacer que entre calcio, no les voy a explicar toda la cascada de señales que hace que esta vesícula se fusione con la membrana, pero les puedo dejar otro video por si les interesa, otro video que yo no hice, para que vean los detalles. Entonces, entra el calcio, va a hacer que esta vesícula se fusione con la membrana y el neurotransmisor sale. El neurotransmisor va a funcionar, no es como que va a pasar a la siguiente neurona, de hecho no pasan a la siguiente neurona. Lo que va a hacer el neurotransmisor es más bien funcionar como una especie de llave. Los neurotransmisores tienen formitas específicas, son moléculas complejas, están hechos de proteínas, y tienen unas formas específicas. Estos neurotransmisores lo que van a hacer es unirse a unos ciertos canales que se van a llamar receptores. ¿Se acuerdan que habíamos visto que están estos como canalitos en la membrana? Y que hay unos que están toda la vida abiertos y dejan pasar cosas como calcio y sodio, potasio y sodio. Bueno, en este caso hay ciertos canales que todo el tiempo están cerrados, a menos que venga un neurotransmisor y los abra. Como pueden ver, por ejemplo, en este caso, esta es una caricatura, pero más o menos es la idea, porque tienen formas específicas. Entonces, los neurotransmisores van a salir al espacio sináptico y lo que van a hacer es que van a encontrar estos canales receptores que están cerrados. Aquí podemos ver cómo está cerrado. Esto que está moradito sería el canal por donde entrarían cosas. Pero normalmente está cerrado con una puerta cerrada. Va a venir este neurotransmisor y tiene una regioncita aquí que funciona como una especie de cerradura que es afín al neurotransmisor. O sea, químicamente son compatibles. Aquí se ve como si fueran formas las que son compatibles, que son las dos cosas, tanto químicamente como la forma es compatible. Entonces va a venir este neurotransmisor y se va a pegar aquí en el receptor, en esta región afín, y va a funcionar como tal cual como una llave. Y esto va a funcionar como una puerta. Lo que va a pasar es que se va a unir y el receptor va a cambiar de forma y entonces de estar cerrado va a cambiar a estar abierto y entonces va a funcionar como un canal y va a dejar pasar cosas. ¿Qué cosas? Pues iones otra vez, como ya habíamos visto. Entonces hasta aquí bien. Recuerden, nuestros neurotransmisores no van a pasar a la siguiente neurona, sino que lo que van a hacer es abrir puertitas en la membrana de la siguiente neurona, de la neurona postsináptica. Estas puertitas van a dejar pasar cosas que son las que van a producir en realidad el pulso eléctrico que nos comunica. ¿Sí? Aquí tenemos otra imagencita, como viene el neurotransmisor. Aquí está el receptor cerrado, como pueden ver, aquí está cerradito. Aquí tiene su espacio afín al neurotransmisor, que es como si fuera la cerradura. Viene el neurotransmisor, se pega a la cerradura y se abre el canal y entonces deja pasar cosas. ¿Qué cosas va a dejar pasar? Pues lo que ya conocíamos, sodio que es Na positivo, con su positivo, potasio, que es la K positivo, o cloro. Eso es lo que van a dejar pasar los canales. Van a dejar que se muevan estos iones de una manera mucho más intensa de lo que se moverían normalmente a través de los canales que ellos ya tienen ahí distribuidos por toda la neurona. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué le va a pasar a la neurona postsináptica?
Entonces, bueno, ya llegó el neurotransmisor, se pegó al receptor, ¿y qué le va a pasar a la neurona postsináptica? Bueno, pues va a depender de qué tipo de neurotransmisor fue el que se unió a sus receptores de neurona postsináptica. ¿Qué le puede pasar? Bueno, le pueden pasar varias cosas. Una, se puede excitar, o sea, se puede poner de modo para disparar potenciales de acción. Para que se disparen potenciales de acción, la neurona tiene que llegar a un cierto nivel de emoción. Bueno, eso es una metáfora. A un cierto nivel de potencial eléctrico que se le llama excitación. Yo sé que suena raro, pero así se le llama. Bueno, no raro, suena. Sí, ustedes saben, sexy. Pero no se trata de algo emocional, sino se trata de algo eléctrico. O sea, lo que le va a pasar, ¿qué le va a pasar a la neurona? La neurona le puede llegar, por ejemplo, un cierto neurotransmisor que abra canales de sodio. ¿Qué neurotransmisor abre canales de sodio? Uno que se llama glutamato. Digo que se llama glutamato. Sí, glutamato. El glutamato es un neurotransmisor que se va a unir a canales, estos canalitos de aquí, que son de sodio. O sea que cuando se abren, lo que dejan pasar es sodio y nada más que sodio. Ya habíamos visto en el video anterior que el sodio tiene las cosas muy claras. ¿Qué quiere hacer el sodio? Recordemos, la neurona está en reposo tranquila a menos 65 milivoltios. ¿Qué quiere hacer el sodio? Muy bien, entrar. Siempre quiere entrar a la neurona. Tanto por difusión como por potencial eléctrico, el sodio quiere entrar. ¿Sí? La neurona está negativa, al sodio le parece increíblemente atractivo eso y quiere entrar. Y además, adentro de la neurona hay muy poco sodio. Entonces, el sodio va a intentar entrar locamente. Entonces, cuando estos canales se abren, el sodio va a entrar. Cuando entre, como es positivo, lo que va a hacer es que le va a quitar un poco de su negatividad de reposo a la neurona. La neurona estaba en menos 65 milivoltios y aquí, por ejemplo, en esta grafiquita, en electrofisiología, siempre ponemos lo negativo, digamos, no, en este caso está bien. Es que a veces lo volteamos, pero en este caso está bien. Entonces, menos 65 milivoltios y entonces de estar negativa va a incrementar un poquito su carga eléctrica y se va a poner un poquito más positiva. Este poquito más positivo se llama potencial excitatorio postsináptico. Entonces, es excitatorio porque se pone un poquito más positiva. ¿Sí? Entonces, este fenómeno por el cual la entrada del sodio hace que la neurona se ponga un poquito más positiva se llama despolarización. ¿Sí? La neurona se ha despolarizado y tiene más posibilidad de disparar un potencial de acción. Ahora la neurona está en modo para disparar un potencial de acción. Por supuesto, no va a disparar un potencial de acción nomás porque se puso un poquito positiva. Tiene que llegar a un cierto límite de positividad para disparar. Si no llega a ese límite, no lo dispara. Entonces digamos que aquí le llegó poquito neurotransmisor y pues un poquito nada más se puso positiva. Este neurotransmisor es muy abundante, el glutamato es muy abundante en el cerebro y ustedes lo conocen. De hecho, hay una especie de cocina que se usa mucho. Bueno, no es una especie, sino un mineral. Una sustancia que se usa mucho en la cocina que se llama glutamato monosódico, así que lo han probado incluso. Sabe rico, sabe muy delicioso. Luego vamos a ver cómo se llama ese sabor. Es un tipo de sabor muy particular. Y está presente, por ejemplo, en la salsa de soya o en el Nor Suiza, en el polvo para caldo de pollo. Eso tiene el rico pollo. Eso tiene glutamato monosódico, lo cual que sabe muy rico, muy delicioso. Por supuesto, no es como que se lo comen y va a llegar a su cerebro y les va a disparar potenciales de acción. No se preocupen. Nada más estoy haciendo, es la misma molécula, pues. Sin lo monosódico, pero el glutamato solito, en su cerebro, sus neuronas producen glutamato, no monosódico, solo glutamato. Y sus neuronas lo usan para mandarse señales unas a otras. Es un neurotransmisor excitatorio porque hace que la neurona se ponga más positiva. Bueno, esa es una opción, pero también hay otra opción. La otra opción es que a la neurona le llegue más bien información inhibitoria, que la inhiban. ¿Qué significa eso?
que la va a poner todavía más negativa de lo que ya estaba. Si ya estaba negativa, todavía se va a hacer más negativa. Estos neurotransmisores que la inhiben se llaman inhibitorios y tienen el más conocido, se llama GABA. Hay dos tipos de GABA. Bueno, hay tres tipos de GABA, ahora nada más les voy a platicar de dos. El nombre completo de GABA es ácido gamma-aminobutírico. Ese es el nombre completo, lo pueden googlear. Neurotransmisor GABA es inhibitorio. Ahorita les platico a qué se parece mucho. Tiene bueno, su respuesta se puede potenciar por una sustancia muy común que ustedes pueden llegar a consumir en un fin de semana. Tiene dos mecanismos posibles. GABA-A, cuando se une a receptores GABA-A, lo que hace es que abre canales. Los GABA-A son receptores de cloro. Entonces son canales de cloro y el cloro es negativo, como ya habíamos visto, y quiere entrar, pero poquito. Entonces, pero pues entra. Con que entre, el cloro va a entrar a la neurona y la va a poner más negativa. Entonces ya estaba negativa, la va a poner todavía, aquí estaba en menos 65 milivoltios, la va a poner todavía más negativa. Esto hace que la neurona pierda posibilidades de disparar potenciales de acción. Por eso se le llama inhibitorio, potencial inhibitorio postsináptico, porque la neurona ya no va a funcionar también, o sea, va como a disminuir sus posibilidades de comunicarse con las otras. Esto es muy importante para el cerebro. El cerebro tiene que tener una delicada como red excitatoria e inhibitoria para que el cerebro se controle a sí mismo, se regule a sí mismo. Si eso no pasa, entonces pues empiezan a pasar cosas muy locas, como por ejemplo que alguien tenga epilepsia. En el caso de la epilepsia, cuando alguien convulsiona, digamos, es porque no tiene suficientes, digamos, redes inhibitorias, de modo que cuando empiezan a pasar cosas locas, el cerebro no se puede regular a sí mismo y eso se puede descontrolar hasta llegar a tener un ataque epiléptico. Y por supuesto, eso solamente le pasa a las personas que tienen epilepsia. Es cuando no tenemos suficiente regulación inhibitoria, ¿sí? Entonces, digamos que un potencial inhibitorio es como unos papás diciéndote que no hagas cosas, ¿no? Esto se le va a llamar hiperpolarización porque de lo negativa que ya estaba, la neurona se va a poner todavía más negativa, ¿va? Hay otro mecanismo de acción que es GABA-B. GABA-B es un receptor también de GABA, pero GABA-B lo que va a hacer es que va a abrir canales de potasio. Y como ya habíamos visto que en menos 65 milivoltios el potasio no está en paz, sino que se quiere seguir saliendo, si tú le abres la puerta, lo que va a hacer el potasio es salirse otra vez. El potasio se va a salir porque su potencial de equilibrio ya habíamos visto que era menos 80 milivoltios, no menos 65. En menos 65 para el potasio es muy positivo todavía. Todavía quiere estar más negativo, que la neurona esté más negativa, entonces pues se va a salir. Si tú le abres una puerta al potasio en condiciones de reposo, se va a salir. Se sale y deja la neurona todavía más negativa. El resultado es el mismo, la neurona se pone más negativa, se hiperpolariza y disminuye sus posibilidades de disparar un potencial de acción, ¿sí? Entonces la calma, digamos, a la neurona. Cálmate, cálmate. Bueno, sin embargo, pues las neuronas no es que estén una a una, sino que es un entrecruzadero y un enmarañadero de neuronas terrible, ¿no? Pues digamos, si aquí tenemos una neurona, aquí tenemos montones y montones de axones llegando con la neurona de diferentes lados, de diferentes neuronas, y dándole un montón de información. Entonces, esta neurona tiene que decidir, con toda la información que le llega, si dispara un potencial de acción o no. Entonces, ¿cómo lo decide? Pues combinando toda la información que le llegó. Combinándola ¿cómo? Pues si es la electricidad o la polaridad que tiene en términos de voltaje, ¿es suficiente para que dispare el potencial de acción o no es suficiente? ¿Sí? Entonces, lo que hace es sumar todo. Digamos que sus neuronas tienen todo el tiempo que estar haciendo sumas y restas. Tiene que sumar la información. Si la información llega a un cierto límite, entonces dispara potencial de acción. Si no llega, no dispara nada. ¿Va? El potencial de acción se va a disparar justo en el inicio del axón de la siguiente neurona, o sea, de la neurona postsináptica. La neurona postsináptica le está llegando información, neurotransmisores excitatorios e inhibitorios,
y potenciales excitatorios o potenciales inhibitorios. Va a juntar esa información y va a decidir si dispara el potencial, se va a disparar aquí, justo en la base del axón, para que recorra todo el axón y llegue a la siguiente neurona, ¿vale? Bueno, la suma puede ser temporal o espacial. ¿Cómo es eso? Bueno, se los muestro. Por ejemplo, le pueden llegar 3 potenciales excitatorios postsinápticos al mismo tiempo por 3 axones distintos. Esta es la neurona que tiene que tomar la decisión. Como le llegan al mismo tiempo, entonces va a sumar los 3 potenciales excitatorios. Pues en lugar de tener un potencialito pequeño, va a tener un potencial grande, uno solo. O bien le puede llegar, puede ser una sumación temporal, se le pueden llegar 3 potenciales seguidos, digamos como si te pegaran 3 veces. Entonces le llegan 3 veces y pues se empieza a poner más positiva la neurona y antes de que baje, otra vez le llega otro, vuelve a incrementar su positividad y antes de que baje, otra vez le llega otro y vuelve a incrementar. Entonces suma y puede llegar a disparar un potencial de acción. ¿Va? Este es un potencial de acción. Un potencial de acción, aquí está la neurona, viene en menos 65. Aquí está un pequeño potencial excitatorio. Y aquí, ¡fum! Esto es un potencial de acción. Los potenciales de acción son siempre iguales, siempre llegan hasta 40 positivo, 40 milivoltios positivo, siempre. Y luego, ¡fum! Otra vez se vuelve a poner negativa la neurona y baja todavía más de lo negativa que estaba originalmente. Se pone todavía más negativa. Y luego ya vuelve a la normal, a sus menos 65 milivoltios. Este es un potencial de acción. Esos son los que se andan pasando neurona por neurona. Este es el primero que se registró en el mundo. Lo registraron metiéndole unos electrodos a una neurona de calamar gigante. Resulta que, bueno, las neuronas nuestras son muy chiquititas, necesitamos microscopio para verlas, pero los calamares gigantes que sí existen, no son solamente de las películas. Los calamares gigantes, o sea, no es que midan, no sé, como un edificio, sino que miden varios metros. Y un axón de calamar gigante es suficientemente grande como para verlo y poderle meter un electrodo. Entonces lo que hicieron unos investigadores llamados Hawking y Huxley fue tomar un axón de este calamar gigante y meterle un electrodo y registrar sus potenciales de acción. Así tomaron este primer registro. Fíjense, a pesar de que lo hicieron en calamares, los potenciales de acción de los humanos son exactamente iguales. Así de únicos y especiales somos. Nuestras neuronas se comunican igual que las neuronas de un calamar, gigante o no gigante. Bueno, entonces, si la neurona junta suficientes potenciales excitatorios como para disparar un potencial de acción, los disparará. Si no, no dispara nada. La cosa es que los potenciales de acción siempre son iguales, siempre llegan hasta 40 y ya, hasta 40 positivos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, si a una neurona le llega muchísimo, no sé, le llegan muchísimos axones con muchísimo neurotransmisor excitatorio y es mucha información positiva, ¿no? ¿Qué pasa? ¿La neurona va a disparar potenciales de acción más grandes? Pues no se puede. Siempre son iguales. ¿Qué va a hacer la neurona? Pues va a disparar más potenciales de acción. Eso es lo único que va a hacer. Siempre son iguales los potenciales. Lo único que puede pasar es que, por ejemplo, si tú este es un experimentito en el que en lugar de ponerle neurotransmisores, le inyectaban directamente a la neurona electricidad, corriente pues, eléctrica. La iban subiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, era poquita y la neurona de menos 65 se puso más positiva, pero no llegó al punto crítico y pues volvió a su normalidad. Luego le metieron más corriente, más voltaje, y aquí la neurona llega al punto crítico, aquí llegó al punto crítico y empieza a disparar potenciales de acción. Pero se dispara, como la excitación sigue, digamos, dispara y dispara. Y aquí le metieron todavía más corriente, entonces la neurona dispara más rápido, pero los potenciales de acción son iguales. Ahora, otra ley física que tenemos de limitante. Otra limitante física que tenemos.
Lo que la neurona va a producir, entonces, son potenciales de acción. Pero una neurona muy excitada, a la que le llegó mucha información excitatoria, mucho neurotransmisor excitatorio, lo que va a hacer es producir no potenciales de acción más grandes, sino más potenciales de acción. Así que es como si fuera una especie de código, ¿cómo se llama? Morse. Lo que va a hacer la neurona es codificar más pulsos, o sea, más potenciales de acción, más rápidos, es que está más excitada, que le llegó más información excitatoria, y menos pulsos, menos potenciales de acción, más lentos, es que está menos excitada, que le llegó menos información excitatoria, ¿va? Entonces, es como si fuera una especie de código de barras o código Morse, son códigos así, muchos pulsos o pocos pulsos. Y tenemos un máximo, nosotros tenemos un máximo de frecuencia de disparo. Lo más que pueden llegar las neuronas a disparar son 100 potenciales de acción por segundo. Ese es nuestro máximo. Por lo tanto, pues, no somos tan rápidos. Ya habíamos visto, no viajan tan rápido. Lo más rápido que viajan los potenciales de acción es a 120 metros por segundo. Y la mayor cantidad de potenciales de acción que puede haber en un segundo son 100. O sea, que pueden disparar 100 potenciales de acción en un segundo. Y eso es todo. Lo cual, pues, hace que seamos criaturas limitadas. Nosotros no podemos percibir cambios de tiempo muy rápidos. Podemos percibir cambios de tiempo, pues, más bien lentones. Creo que las moscas pueden percibir cambios de tiempo más rápidos que nosotros. Nosotros no. Tenemos un límite. Tristemente, nuestra mente sí tiene límites físicos. Lo sentimos, chicos. 100 pulsos por segundo. Eso es todo lo rápido que podemos. Bueno, entonces, el potencial de acción, como habíamos visto, pues se dispara cuando la neurona le llega suficiente información excitatoria. ¿Va? Y bueno, ¿a qué se debe el potencial de acción? El potencial de acción se debe principalmente a la entrada de sodio. Otra vez, ese sodio no entiende. El sodio siempre quiere entrar a la neurona. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la neurona llega al punto crítico, que este punto crítico está alrededor de menos 40 milivoltios o en algunas células hasta menos 50, creo que algunas están en menos 55 milivoltios, menos 55, menos 50, depende de la neurona, pero más o menos por ahí. Si llega la neurona a ese punto crítico, pues lo que le va a ocurrir es que se van a abrir canales de sodio locamente. Los canales de sodio, una vez abiertos, van a hacer que el sodio, ya sabemos qué quiere hacer el sodio, entrar a la neurona. Siempre quiere entrar, ese sodio es necio. Entonces, si tú le abres muchas puertas, el sodio va a entrar locamente como si fuera, no sé, gente a la que acaban de soltar de la pandemia. Entonces, van a entrar locamente a la neurona y eso es lo que hace que la neurona incremente su positividad rápidamente, de manera rápida, hasta que llegue a los 40 milivoltios positivos. Pero la neurona no puede recibir sodio eternamente ni puede seguir estando positiva eternamente. Tiene un mecanismo de regulación. Este mecanismo de regulación está causado por el potasio. Entonces, los canales de iones de sodio se abren rápido y se cierran lento. Entonces, se van a abrir, el sodio va a entrar locamente, se van a empezar a cerrar, como se van a tardar en cerrarse, entonces tiene que haber otro mecanismo, ¿no? Para que deje de entrar cargas positivas y empiece a calmarse la neurona. Entonces, los que se van a empezar a abrir van a ser los canales de potasio. Como ya sabemos, el potasio no le gusta estar en donde está positivo porque el potasio es muy positivo y no le gusta. Entonces, ya vimos, la neurona se va a despolarizar, va a entrar sodio, se va a despolarizar hasta 40 milivoltios positivos. Y esto lo que va a hacer es dos cosas. Una, va a empezar a propagar la señal. O sea, el cachito de axón, donde empezó a ponerse positivo, va a propagar ¡fum! A lo largo de todo el axón. Se van a empezar a abrir canales, como si fuera mi brazo, canales de sodio a lo largo de todo el axón y eso se va a ir, el potencial de acción va a viajar, como sí, como el pulso eléctrico del que me hablaban, como un rayo.
a lo largo de todo el axón. Pero la otra cosa que va a ocurrir es que en el punto donde empieza, pues se tiene que cerrar, ¿no? Entonces se van a empezar a abrir canales de potasio y el potasio se va a empezar a salir, porque al potasio no le gusta estar en una neurona positiva, entonces va a empezar a salir, ¿va? Y esto va a hacer que la neurona se ponga otra vez negativa, ahorita lo vemos. Entonces, propagación es la palabra que se usa para describir cuando el potencial de acción viaja a lo largo de toda la neurona hasta llegar al final de la neurona, que ya habíamos visto que es la terminal del axón. Entonces, este potencial de acción va a durar bien poquito, porque la neurona no puede seguir, pues, despolarizándose eternamente. Entonces está aquí, ¿no? Digamos, aquí está en menos 65, se va a empezar a poner, le va a llegar información, a ver, quítate gatito, le va a llegar información excitatoria que la va a despolarizar hasta que va a llegar al punto crítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esta neurona tiene un punto crítico de menos 40 milivoltios, este es su punto crítico, es su umbral. Si llega ahí, entonces dispara. Entonces llegó ahí y dispara. Entonces, ¡pum!, se empiezan a meter un montón de sodios y la neurona se pone positiva, positiva, positiva hasta que llega a 40 milivoltios positivos. Y entonces lo que va a hacer la neurona para protegerse, digamos, es que va a empezar otra vez a ponerse negativa rápidamente. Entonces va a empezar a dejar salir potasio masivamente. Entonces, otra vez la neurona va a caer, su positividad se va a desvanecer, entonces su voltaje va a caer, ¡fum!, se va a poner negativo. Pero, como recordamos, el potasio, o sea, si por el potasio fuera, la neurona estaría más negativa. ¿Qué tan negativa? Si se acuerdan, el punto de equilibrio del potasio, perdón. El punto de equilibrio del potasio es menos 80 milivoltios. En este momento de emoción en el que el potasio se salió locamente, el potasio va a hacer que la neurona llegue hasta los menos 80 milivoltios que le gustan al potasio. Va a estar hiperpolarizada. Este cachito de tiempo, que es muy poquitito tiempo, menos de un milisegundo, este cachito de tiempo, la neurona va a estar hiperpolarizada, lo que significa, o sea, los potenciales, además los canales de sodio, pues van a estar cerrándose, entonces este periodo de tiempo de hiperpolarización se llama periodo refractario. ¿Por qué se llama así? Porque este periodo no se puede volver a activar la neurona. En este periodo de tiempo está inhibida y no puede volver a funcionar. Es un periodo de tiempo muy corto, les digo, dura menos de un milisegundo, pero es suficiente para ponerle un límite a nuestras neuronas. O sea, nuestras neuronas no pueden volver a disparar inmediatamente. Esto hace que tengamos un límite de procesamiento de la información, un límite temporal. No podemos procesar información demasiado rápido, porque tenemos este límite. Lo máximo de potenciales de acción que podemos tener en un segundo son 100. Este periodo refractario, no es cierto, no es menos de un milisegundo, es un poquito más, porque son como 2 milisegundos. Entonces, este periodo de tiempo es un periodo de tiempo en el cual la neurona está inhibida, no puede hacer nada. Se cansó de disparar. Y luego, aquí, como pueden ver, otra vez la neurona vuelve a su normalidad, a sus menos 65, y en su reposo ya está lista para disparar de nuevo. ¿Vale? Entonces, esto nos pone en la delicada situación de que pues no somos tan poderosos, nuestra mente no es tan poderosa. Tiene límites temporales. Hay información que ocurre muy rápido en el mundo y nosotros no podemos percibirla porque no nos da, nuestras neuronas no son capaces de procesar con la suficiente rapidez como para analizar cambios demasiado rápidos. No podemos. Bueno, entonces, como les decía, por ejemplo, el chiste además es que esta información eléctrica, este pulso potencial de acción, se propague a lo largo de toda la neurona, llegue al final de la neurona y active a la siguiente neurona y así se haga una supercascada que vaya por todo el cerebro o por todo el cuerpo, ¿no? Dependiendo de la información que se haya propagado, de la información que se esté compartiendo y de lo que tengamos que hacer. Entonces, este proceso es la propagación. O sea, digamos, este es un axón, aquí no se alcanza a ver la neurona.
ya esta es una neurona postsináptica, ya por esta neurona ya le llegó la información excitatoria, llegó al límite, al umbral, disparó el potencial de acción. Eso siempre se dispara al principio del axón, porque ahí hay muchos canales de sodio, muchos, locamente. Entonces aquí se abrieron todos los canales de sodio, se disparó el potencial de acción. Y esta regioncita de al lado, como también se pone positiva, entonces lo que va a hacer es que se van a abrir canales de sodio, va a entrar más sodio y otra vez va a poner positiva y así, positivo, positivo, positivo. Entonces, esta onda positiva va a viajar a lo largo de todo el axón hasta que llegue al final del axón, ¿va? Va a ser un abrir, abrir, abrir en todo el axón. O sea, eso va ocurriéndole a todo el axón. Aquí en la membrana tiene un montón de canales de sodio. Se van a ir abriendo de modo tal que ¡fum!, la onda positiva va a viajar a lo largo de todo el axón hasta llegar al final. Como ya habíamos visto, la velocidad con la cual va a viajar el potencial de acción va a depender de qué tan mielinizado está el axón. Entonces tenemos, por ejemplo, axones como aquí. Este es un axón de sistema sensorial, de sistema, digamos, con el que sentimos cualquier sensación en el cuerpo, en los músculos o en la piel, que es muy rápido. Estos son axones rápidos. Los motores y los sensoriales son muy rápidos. Entonces, este es un axón grueso que está muy mielinizado y este va a conducir de 80 a 120 metros por segundo. Esa es la velocidad de conducción del potencial de acción. Pero pues tenemos otros que son más delgados, como pueden ver aquí, y menos mielinizados, hasta llegar a este, que este es muy lento. Este es un axón de sistema de temperatura y de dolor y de comezón. Y este sistema, el sistema del dolor, afortunadamente es lento, porque si no, todo el tiempo estaríamos sintiendo dolor por algo. Y es tan lento que viaja a medio metro o 2 metros por segundo. Pero lo más lento que puede viajar es medio metro por segundo, que es muy lento. Esto hace que de la punta del dedo, si se están quemando, hasta su cerebro, no sé si esto es 1 metro y cacho, pues va a tardar un par de segundos en llegar la información de que te estás quemando. Tiempo suficiente como para que agarres una olla y en 2 segundos la mueves bastante. Y en 2 segundos te das cuenta, llega la información de tu cerebro de que te estás quemando, llega la señal de dolor y de regreso viaja mucho más rápido. De regreso viaja de volada por estas vías súper mielinizadas. Entonces viaja súper rápido y la sueltas de volada. Entonces, eso hace que cuando estén agarrando algo muy caliente, puede ser que lo soltemos justo cuando lo llevamos a la mitad y hagamos un desastre. Y eso ocurre no porque seamos sopencos y tontos y no nos demos cuenta, sino porque la información viaja lento. De verdad, la mente no es todopoderosa, tenemos límites temporales, espaciales, físicos. Y pues este es uno de nuestros límites, la velocidad de conducción. El axón va a transmitir el potencial de acción lentito. ¿Qué va a pasar al final del axón? Ya al final, bueno, pues al final del axón, la información va a llegar, el potencial de acción va a llegar a la terminal del axón, donde lo que va a hacer es otra vez producir que entre calcio, que se fusione la vesícula sináptica con la membrana y que libere el neurotransmisor. Y entonces esta neurona se convierte otra vez, ahora se convierte a su vez en neurona presináptica de la siguiente neurona. Otra neurona, que será la postsináptica. Y así es como se conduce, así es como se comunican las neuronas y se conduce la información. Para resumir, hice este bonito, bueno, más bien, lo bajé, lo encontré en internet, en las redes sociales. Yo lo que hice fue ponerle los titulitos más bonitos. Y me parece que explica muy bien. Además tiene gatos y explica súper. Aquí tenemos a la neurona presináptica, el potencial de acción, a la neurona postsináptica, el potencial de acción actuando, la neurona postsináptica, ahora reaccionando. Es muy buen meme. Excelente. Bueno, otra cosa que ocurre, otra cosa que suele ocurrir en las neuronas, esa es la conducción, digamos, eléctrica, ¿no? Son sinapsis químicas que lo que hacen es abrir canales de iones, hacer que la información
más bien que la neurona cambie de voltaje y ¡fum!, se conduzca la información. Esta es como la vía más común y es lo más rápido, digamos. Pero hay otros neurotransmisores que tienen un funcionamiento mucho más lento porque le dan señales muy complejas a las neuronas y las neuronas tienen que hacer un montón de cosas con la información que le dio ese neurotransmisor. Entonces tenemos otros receptores distintos que funcionan no como puertas, no como llaves y puertas, sino como llaves y máquinas. Estos se llaman metabotrópicos. Debo de ponerle eso por aquí. Metabotrópicos, y lo que hacen es que viene el neurotransmisor, se une al receptor, y este receptor activa toda una cadena de mecanismos dentro de la neurona que puede hacer un montón de cosas. Puede activar otros canales, por ejemplo, puede abrir este canal de acá, o puede ir hasta el núcleo y hacer que la neurona produzca más neurotransmisor, que produzca menos, o incluso decirle a la neurona que cambie su estructura. Decirle, ¿sabes qué? Necesitas más dendritas o necesitas un axón más largo, no sé. Son como máquinas estos receptores de neurotransmisor y se llaman metabotrópicos. ¿Va? Bueno, y para terminar con esta sesión, hablemos de un tipo de sinapsis distinta porque no es entre neurona y neurona, sino entre neurona y músculo, que es la sinapsis motora, que es la que nos permite movernos, hablar, en fin, ¿no? Hacer todo lo que hacemos, todas nuestras actividades, la sinapsis motora. Esta sinapsis, como les dije, está formada por neuronas motoras que están en la médula espinal, están dentro de la médula espinal y cuyos axones van a todos los músculos del cuerpo. Entonces lo que va a hacer este axón es unir sus terminales axonales al músculo directamente, le da información directo al músculo y le dice al músculo que se contraiga y que por lo tanto nos movamos. Es una cosa bien compleja. El neurotransmisor de esta sinapsis, que es sinapsis motora, o unión neuromuscular, se llama acetilcolina y es un neurotransmisor bien interesante. Fue el primerito que se descubrió en corazón, en el músculo del corazón. El corazón es un músculo, por cierto, estriado, igual que los de acá, nomás que es involuntario. Y en el cerebro también hay acetilcolina, pero lo que hace es una cosa completamente diferente. Obviamente en el cerebro no hay músculo y lo que hace la acetilcolina en el cerebro es hacer que nos concentremos. En los músculos, pues hace que nos movamos. Lo que hace también funciona igual, abre canales de sodio, potasio y calcio. Nada más que acá utiliza mucho calcio. Y entonces lo que hace es que también hace lo mismo, despolariza las células, que en este caso son músculos, y hace que se muevan, que se contraigan o que se relajen. Es muy interesante, por ejemplo, esta es la base de los calambres. Cuando no tenemos suficiente potasio en el cuerpo, no funcionan estas uniones neuromusculares y eso hace que el músculo se quede engarrotado en lugar de relajarse. Hace cosas locas, estas uniones. Entonces, porque otra vez tenemos que darle información. Acuérdense que el potasio, los canales de potasio hacen que el potasio se salga de las células y que que las células se hiperpolaricen y por lo tanto se inhiban. Entonces, cuando el equilibrio de sodio y potasio en los músculos no está adecuado, eso pues puede darnos problemas como los calambres. Vamos. Por eso nos dicen, come plátano para que tengas potasio y tus músculos estén bien. Bueno, pues esa es la razón. ¿Ya ven? Y bueno, esto es muy interesante, pero creo que tendría que pedirles que hagan ustedes una actividad para que veamos cómo funcionan los verdaderos reflejos, los reflejos que nunca llegan a... el reflejo del que platicaba Descartes, ¿se acuerdan? El arco reflejo del que platicaba él de poner la mano en el fuego y quemarte. Ese en realidad no es tan involuntario como él pensaba, que era completamente reflejo y que no llegaba a la mente. En realidad sí llega a la mente, porque pues tú te das cuenta, sientes que te estás quemando y la respuesta es así, es automática, es quitar la mano, ¿no?
Pero hay algunas señales que son absolutamente inconscientes que no tienen, la respuesta no pasa por el cerebro, o sea, no llega al cerebro. Y uno de estos es el reflejo rotuliano. Normalmente cuando hago esto en presencial, los paso a que se sienten en el escritorio y les hago el reflejo rotuliano. Seguramente se los han activado a lo mejor en el médico. Hay que poner, luego les hago un videito de mí activando mi reflejo rotuliano, a ver si puedo. No se los prometo, a ver si puedo. Se da un golpecito en la rodilla, en una regioncita donde se hace como un hueco, como que está más suavecito, abajo, justo abajo de la rótula, le picas y entonces lo que hace la pierna es que patea, se mueve sola. Y eso sí, se mueve sola. Tu cerebro no tiene nada que ver con ese movimiento, absolutamente nada. Es una respuesta que es totalmente del sistema nervioso periférico. Las neuronas sensitivas van a la médula espinal, donde directamente, sin mandar la información, bueno, sí le mandan información al cerebro, el cerebro siente que te están pegando y siente que te estás moviendo, pero el cerebro no puede ni activar esa respuesta, ni tampoco inhibirla. O sea, tú no puedes evitar dar la patada. No hay manera de que lo evites, porque el cerebro no tiene nada que ver con esa respuesta. De ahí directamente va una neurona motora, es una interneurona motora, de ahí directamente, digo, una interneurona, que es una inhibidora y una excitatoria, directamente va a la neurona, perdón, esta es la sensitiva, directamente va a una neurona motora y sale directamente a los músculos. Uno se inhibe, el otro se contrae, uno se relaja y el otro se contrae, y ¡pum! Pateas. Y esa es una respuesta, esta sí es como le hubiera gustado a Descartes, ¿no? Hubiera encontrado esta, hubiera estudiado esta, hubiera hecho como de una manera mucho más sencilla su separación. Este es un procedimiento exclusivamente mecánico, aquí sí no tiene nada que ver su mente ni su psiquismo. Esta sí es un arco reflejo real. Bueno, vamos a dejarle aquí. Hay otros tipos de, digamos, de sinapsis. Hay algunos otros tipos, por ejemplo, hay neuronas que no actúan sobre otra neurona, sino que lo que hacen es que secretan neurotransmisores, puede ser como al espacio, ahí al tejido nada más, o a los capilares, entonces puede ser que lo manden como una hormona, por ejemplo. Hay neuronas que secretan hormonas, hay muy poquitas neuronas que secretan hormonas, pero las hay y son muy divertidas y secretan hormonas a la sangre. Y bueno, hay sinapsis que son entre una neurona sensitiva y una interneurona, o sinapsis que son de neurona motora con músculo, o sinapsis que son entre interneuronas, que hacen cosas entre ellas y nunca, no tienen una salida, digamos, ni al músculo, ni a la sangre, ni a nada. Y otras que son muy largas, hay neuronas que son cortas, interneuronas cortas, otras que son largas, otras que terminan directamente en los capilares, en la sangre, etc. Entonces tenemos muchos tipos. Iremos viendo, bueno, las más comunes en realidad en nuestro sistema son estas, las interneuronas, las locales y las de proyección, que son las que nos permiten pues llevar a cabo todos nuestros procesos de razonamiento, de pensamiento, de los que me han estado hablando desde el principio del semestre. Espero que no haya estado muy pesado este video. Nos vemos en la siguiente clase, que sea por videoconferencia en tiempo real, para que aclaremos dudas y que sigamos viendo el tema, ¿vale? Gracias, chicos.